¿Sí? Si gustan, hermanos, sentarse. Los dejó parado Alex, ¿verdad? Bien, hermanos, pues el día de hoy, nuestro día de discipulado, vamos a seguir con nuestro tema, el bautizo. La semana pasada vimos las definiciones generales, vimos acerca del bautismo en agua. Recordamos que este tema del bautismo lo dividimos en dos partes: el bautismo en agua, que leíamos que es el bautismo de Juan, y el bautismo en el Espíritu Santo, que es el tema que nos compete el día de hoy. Vamos a orar, mi hermano, para que Dios nos hable esta noche y para que Dios me use. Padre mío, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y tienes preparado, Señor, una porción para nosotros, para alimentarnos esta noche. Gracias, Padre, y queremos decirte que la queremos recibir con gozo y queremos que nos aproveche en obediencia para crecimiento de nuestras vidas, para crecimiento de tu reino, Señor. Es un privilegio ser llamados tus hijos, Señor, y es un privilegio disfrutar de tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos todo el tiempo. Nos ponemos en tus manos, nos disponemos todo nuestro corazón y nuestros sentidos para escuchar tu palabra. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, mi hermano, pues como ya les comenté la semana pasada, estuvimos hablando acerca del bautismo en agua. Aclaramos que el bautismo en agua es un acontecimiento necesario, es una práctica necesaria en la vida del cristiano, no como salvación, no como medio de salvación, sino como obediencia a Dios. Este bautismo en agua simboliza la confianza total del creyente en su Señor. Cuando nos bautizamos en agua, estamos manifestando, estamos simbolizando por medio de un acto ritual que hemos creído en Jesús y que tenemos total dependencia en Él. Y así también, de la misma manera, manifestamos un compromiso para vivir en obediencia. El bautismo en agua, mi hermano, es la manifestación pública de haberse unido a la fe de Jesús, a su doctrina. Vimos la semana pasada la importancia que Jesús le dio al bautismo en agua. Recordemos cómo Jesús se trasladó aproximadamente 70 kilómetros para llegar a las aguas del Jordán y ser bautizado por Juan, ¿verdad? Le dio importancia. Por eso nosotros también tenemos que darle importancia, no tenemos que restar. Vimos el caso, no sé si recuerdan, del eunuco que le predicaron el evangelio y automáticamente una de las respuestas naturales al ver el agua dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en ese momento fue bautizado. También vimos el ejemplo de uno de los dos ladrones crucificado al lado de Jesús, como este hombre que creyó en el evangelio, que confió en Jesús para salvación, pero no tuvo oportunidad de bautizarse. Y también, mi hermano, vimos pasajes que se pueden malinterpretar y nos pueden llevar a desviarnos de la doctrina, nos pueden llevar a desviarnos de una sana interpretación de las palabras de Jesús, que nos hacen llegar a pensar inclusive que el bautismo es un requisito para salvación. Ya vimos la semana pasada que no es así. Tenemos que entender bien la Escritura para saber de qué nos hablan los pasajes. Y vimos como conclusión, mi hermano, que toda enseñanza, todo pensamiento humano que quiera agregar a la salvación algo, es una doctrina errónea. Todo aquel pensamiento, toda aquella doctrina que le quiera añadir a la salvación algo, es una falsedad. Y
Y no solo es una falsedad, sino que es una ofensa al Evangelio de Jesús. Recordemos que el Evangelio de Jesús es una salvación por gracia. No debemos de añadir nada. Y el pasaje que usamos, que también va a ser nuestro pasaje base el día de hoy, es Mateo 3:11. Búsquelo, por favor. Mateo 3:11 dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí se refiere a Jesús. Juan entonces bautizaba en arrepentimiento, bautizaba en agua, pero reconoce que venía Jesús, quien los bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Vamos, mi hermano, a Hechos 1, donde vamos a ver a Jesús y a los apóstoles, una vez que Jesús resucitó y les daba las últimas instrucciones presenciales. Porque ¿cuántos saben que Jesús sigue dando instrucciones a su iglesia? Entonces vamos a ver en Hechos 1 cómo Jesús le daba instrucciones a los apóstoles, instrucciones presenciales. En Hechos 1, 4 y 5 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí Jesús está hablando de aquellas palabras de Juan el Bautista que decía: pero viene tras de mí quien los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aquí Jesús se los está recordando, le está dando indicaciones. Y más adelante en estos pasajes vemos que ellos estaban reunidos, los discípulos, los apóstoles estaban reunidos esperando la promesa de Jesús. Y en total dice la Escritura que eran alrededor de 120 personas. Y dice algo bien importante, que estaban esperando en oraciones y ruegos. En Hechos 2 vamos a ver la promesa cumplida del bautismo en el Espíritu. Esto que Juan el Bautista habló, esto que Jesús a lo largo de su ministerio evidenció, y esto que antes de partir les dice: esperen, ya viene la promesa del bautismo en Espíritu. Dice Hechos 2 que este capítulo, en esta porción de la Escritura, se conoce como el inicio de la iglesia. Dice Hechos 2:1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta, mi hermano, después vemos la primera predicación de Pedro. Como antes de esto Jesús les dice a los discípulos, dice en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta fue una promesa de Dios para los apóstoles, que vendría sobre ellos el Espíritu Santo, y en Hechos 2 lo vemos cumplido. Otra de las muchas manifestaciones de este bautismo en el Espíritu Santo lo encontramos en Hechos 11. Búsquelo, por favor, mi hermano. Pedro, mi hermano, que había recibido de Dios revelación para llevar el evangelio a los samaritanos, que los judíos consideraban inmundos. En Hechos 11 vamos a ver cómo Pedro, después de
esta revelación de Dios y ese ir a la casa de Cornelio y predicar el evangelio y que ver cómo eran llenos también ellos del Espíritu Santo. En el capítulo 11 vemos cómo Pedro informa a la iglesia de lo acontecido, porque era nuevo que el evangelio, mi hermano, fuera predicado a los gentiles, y con esta palabra evangelio estamos hablando de salvación. No era nuevo que la salvación estuviera fuera de los judíos. Entonces Pedro empieza a informar a la iglesia acerca de cómo Dios le mostraba en visión que la salvación, que la predicación del evangelio era para todos. Y Pedro, estaba maravillado porque aún sobre de ellos el bautismo en el Espíritu había sido. Ahí en Hechos 11, no lo vamos a leer todo, pero en el versículo 15 dice, Hechos 11:15 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿A qué se refiere Pedro? Así como ellos recibieron el Espíritu Santo, así vino sobre aquellos gentiles samaritanos. Y él estaba maravillado. Dice el 16, dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces vemos avanzar la promesa de Dios. Primero a los apóstoles, los discípulos, y ahora a los samaritanos. Se extendía el evangelio a los gentiles. Los apóstoles estaban maravillados, estaban expectantes de todas estas cosas. Entonces, mi hermano, vemos la promesa de Dios cumplida en los hombres. Pero ¿qué es, mi hermano, entonces el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué implica el bautismo en el Espíritu? ¿Cómo sé yo que estoy bautizado en el Espíritu Santo y fuego, como lo dice Juan en sus propias palabras, verdad? En aquellos primeros días, mi hermano, después de que Cristo ascendió a los cielos, todo era una revolución. Yo lo puedo ver así, todo era una revolución. Todas las personas acababan de ver las manifestaciones del poder de Dios. Vieron a Jesús resucitado, más de 500 personas, ¿verdad? Y vieron la manifestación del poder de Dios en la cruz. No solo cómo el velo del templo se rasgó, sino que dice que la tierra tembló y muchos muertos resucitaron. Era impresionante. Todos entonces decían: ¿era el Hijo de Dios? Era una revolución total. Estaban sorprendidos. Y algunos inclusive no podían creerlo. De los discípulos. No solo la gente externa, sino Tomás no podía creerlo, ¿verdad? No lo busque, dice en Juan 20:24, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se les presentó, cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Todos fueron testigos de las maravillas de Dios. Y Tomás no creía. 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Es como si esta cortina estuviera cerrada y de repente Jesús está adentro, ¿verdad? Yo me imagino la reacción de todos. Luego dijo a Tomás, versículo 27: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Me parece bien peculiar que nada de lo que dijo que iba a hacer hizo. No metió las manos. Yo creo que se pasmó, dijo: ¿qué hice? Qué falta de respeto, ¿no? Qué incrédulo fui. Creo que se avergonzó. Así como me imagino similar a Pedro cuando negó a Jesús, ¿verdad? Un sentimiento similar. Lo único que hizo fue: Señor mío y Dios mío.
Todo en aquel tiempo, mi hermano, era muy sorprendente. Yo me imagino a todas las personas hablando acerca de esto. Y estaba por acontecer también el conocimiento del Espíritu Santo que Jesús prometió a los que creyeran. Dios en el Antiguo Testamento hacía manifestaciones, prodigios, se revelaba a los hombres, había palabra fresca. Y viene el tiempo del Mesías, el tiempo de Jesús, otra etapa bien diferente. Y ahora, Jesús muerto, Jesús resucitado, viene otra etapa, la iglesia, el conocimiento, el bautismo en el Espíritu Santo. Y ahora recordaban todos, ¿verdad?, las palabras de Jesús, como Él prometía que serían bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, mi hermano, en el entendimiento que vimos la semana pasada, que la palabra bautizo es literalmente sumergir en algún líquido. Entendemos que el bautismo en el Espíritu nos habla de sumergirnos en el Espíritu de Dios. El hombre que es sumergido en el Espíritu de Dios, entonces es sumergido en su gracia, en su misericordia, en su poder, en su evangelio, en el evangelio de Jesús. Pero, ¿cuándo acontece esto en la vida del creyente? ¿Cuándo somos sumergidos? ¿O cómo sé que yo soy sumergido, que ya he sido bautizado por el Espíritu Santo? Y es necesario, mi hermano, entender que este bautismo del Espíritu lo da Dios. Y no hay participación de nosotros. Es decir, Dios es el que nos sumerge en su Espíritu cuando creemos. Y nosotros no tenemos que hacer nada, solo haber creído. Somos favorecidos nada más. Somos participantes nada más en que nosotros lo vivimos, pero no hacemos nada para ser bautizados. Hoy en día, mi hermano, hay muchas ramas del cristianismo en nuestro vocabulario cristiano, denominaciones. Y una pregunta, ¿sabe usted qué denominación somos nosotros, esta iglesia? Protestantes, bautistas, adventistas, apostólicos, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué somos? Si vemos en la Escritura, mi hermano, no hay ninguna enseñanza bíblica, ninguna enseñanza de Jesús acerca de denominaciones o religiones. Con certeza, mi hermano, podemos decir que estas distinciones que hacen los hombres no están en el corazón de Dios. Recordemos la Escritura como dice que de ambos pueblos, judíos y gentiles, Dios vino a ser uno. El corazón de Dios es estar unido con el hombre. ¿Y el hombre qué hace? Primeramente, enemistado con Dios por su naturaleza y condición de pecado. Pero una vez que somos unidos a Cristo, el actuar natural del hombre es hacer divisiones, sus bolitas, como decíamos en la escuela, ¿verdad? Pero esto no es el corazón de Dios. Dios que vino a unir todas las cosas, y el hombre nos empeñamos en seccionar, en dividir. Y esto, mi hermano, es uno de los grandes estorbos para que las personas crean en el evangelio, si lo pensamos bien. ¿Quieres compartirle a alguien el evangelio? Y te das cuenta que ya estás saturado de un buen de doctrinas, de una religión y de otra, de una postura, de otra postura. Se comparte el evangelio a veces mostrando credenciales religiosas. Mira, es que nosotros somos de esta, nosotros tenemos la verdad. Mira, es que nosotros venimos a dar una revelación especial. Se muestran puras credenciales de divisiones de los hombres, pero no se muestra la credencial de Cristo. Por eso dijo el Señor Jesús en una oración al Padre para edificación a los discípulos que lo estaban escuchando. Juan 17:21, no lo busque, dice, orando Jesús al Padre, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti.
que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, mi hermano, el deseo de Dios es que seamos uno con Él. Por eso el bautismo en el Espíritu. Somos identificados con Él, no con alguna religión, alguna denominación. ¿Qué somos nosotros, mi hermano? Cristianos. Somos cristianos. Somos bautizados en el Espíritu Santo y somos llamados hijos de Dios por la fe. Y allá afuera vemos un buen de denominaciones enfocados en muchas cosas que no es el Evangelio, no son las sanas palabras de Jesús. Pero es necesario que estemos unidos. Y de repente suena ecumenismo, ¿verdad? Todos unidos, todas las religiones juntas, pero no es ecumenismo, sino una misma doctrina. Y el ecumenismo es diferente porque sin importar la doctrina que tengas, se juntan y se llaman hermanos. No, Jesús nos llamó a estar unidos en Él, en su doctrina, en sus palabras. Pablo habla en 1 Corintios 12:13, yo se lo leo, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos los creyentes en todo el mundo somos bautizados en un solo espíritu, unidos a un mismo cuerpo, bajo la misma gracia y bajo la misma misericordia, comprados cada uno de nosotros a un mismo precio y único precio. Entonces, cuando escuchamos el Evangelio, mi hermano, nosotros cuando recibimos el Evangelio, lo creemos con fe, entonces el Espíritu Santo nos sumerge completamente, nos inunda, sumergidos en su perdón, sumergidos en su gracia, sumergidos en la vida misma de Cristo. Por eso debemos de estar inmersos del Evangelio. Que mi casa sea un hogar donde el Evangelio, estemos sumergidos en el Evangelio. Mi vida sea esté sumergida en el Evangelio. Todo lo que me rodea, todo de lo que yo participo tiene que estar sumergido en el Evangelio, porque no nos metimos nada más los pies. No nos hicieron así una aspersión para mojarnos poquito, no, fuimos sumergidos. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego es una unión real que une a Cristo con el pecador. La unión real que une a Cristo con el pecador. Y algo bien importante, una vez que somos bautizados en el Espíritu Santo, una vez que somos llenos de que somos bautizados en Él, somos unidos a Él, no hay manera de separarnos. Él hace de nosotros una morada celestial, participantes de su gloria, de la gloria de Cristo. Y esto es muy importante que lo entendamos, mi hermano. Porque no podemos decir, es que yo sí fui bautizado en el Espíritu, pero me alejé y pues ya no. No. Si hemos sido sumergidos, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, estamos unidos a Cristo, estamos unidos como iglesia, como la iglesia de Cristo. Y hay un ejemplo, mi hermano, de hombres que desviaron su fe, que desviaron la mirada de las cosas importantes. En la iglesia de Galacia, de los Gálatas, Pablo trata de corregir el desvío de esta iglesia, ya que estaban ellos empezando a añadir a la salvación obras muertas de la ley, olvidando que fueron bautizados por el oír con fe la palabra de Dios, que habían sido salvos por gracia. Ellos comenzaban a abrazar el pensamiento de que para ser salvos, es decir, cuando aún eran ellos cuando ya eran bautizados por el Espíritu Santo, ellos tenían que añadir la práctica de la ley.
la circuncisión, las tradiciones, las fiestas. Gálatas 3:2 dice Pablo, dice: esto solo quiero saber de vosotros, de ustedes, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es obvia. Recibieron el Espíritu de Dios por el oír con fe. Y ellos empezaron a añadir. Y no solo añadían, sino que enseñaban a otros que para poder ser participantes de esta salvación tenían que circuncidarse. Como les dije la semana pasada y se los repetí el día de hoy, cualquier persona, cualquier pensamiento, cualquier doctrina que quiera añadir alguna obra para la salvación de Dios es una falsedad, es falso. Y estos Gálatas empezaron a caer, empezaron a desviarse, empezaron a enseñar otras cosas que no tenían nada que ver con la fe verdadera. El apóstol Pablo en este pasaje, yo lo veo como retando su intelecto, ¿verdad? Por sentido común, le dice a los Gálatas, para que ellos mismos se den cuenta y así mismo se den respuestas obvias. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Los reta, ¿verdad? Y esto, mi hermano, es lo que hacen las falsas doctrinas. Parecen ser muy sofisticadas, muy interesantes, como un conocimiento gnóstico por encima, un conocimiento muy profundo y que solo pueden entender a lo mejor unos cuantos, pero carecen de sentido común y razón en sí mismas, se contradicen y se contraponen a la palabra, que es lo más importante. Y las falsas enseñanzas, mi hermano, tienen un objetivo: distraerte del verdadero evangelio. Aunque según ellos, los falsos, te hablen de cosas del evangelio, en realidad te están desviando de él. Y yo me ponía a pensar, ¿verdad? Y vemos en la escritura cómo el diablo no se presenta con credencial de diablo. Hola, yo soy el diablo y te vengo a hablar para que te desvíes de la fe. No, yo soy un ángel del Señor y te traigo una nueva revelación. Esta es la fe verdadera. Mira, sí creíste, qué bueno. Pero ¿qué pasó con la circuncisión? ¿Qué pasó con que somos el pueblo judío? ¿Qué pasó con las obras de la ley? Es una falsedad. Imagínese, mi hermano. Y esta es yo puedo ver que son como la astucia del enemigo, ¿verdad? Como que habla de cosas piadosas. El fin es que dejaste de ver la cruz, dejaste de observar a Jesús, dejaste de perseverar, ¿verdad? ¿Cuántos hombres que empezaron bien la carrera de la fe y de repente empiezan a desviarse por doctrinas que no es que nosotros los calvinistas, nosotros los arminianos, ya te desviaste, porque el objetivo es Jesús. Somos cristianos, como yo les decía. Por gracia somos sumergidos en el Espíritu Santo en fuego, que habla de la purificación, que consume el corazón vendido al pecado para darnos un corazón limpio y nuevo. Eso hace el sumergirnos cuando Dios nos sumerge en su Espíritu. Somos muertos, sumergidos, como un simbolismo de muerte. Y salimos del agua, o Dios nos sumerge, y cuando salimos, con un corazón nuevo. Y no solo con un corazón nuevo, con la mente de Cristo. Y no solo con la mente de Cristo, sino que ahora tú eres morada celestial, Dios mismo viviendo en ti. Y ahí, mi hermano, no hay mérito humano. Tú no hiciste nada más que creer. Tú no hiciste nada para añadir al nuevo corazón que Dios te dio. Tú no tuviste que irte caminando hasta cierto lado, no tuviste que hacer oraciones, no tuviste que hacer nada para que en ti habitara la mente de Cristo. No tuviste que hacer nada para que se formara una morada celestial en ti. Es obra de Dios. Efesios 1:13.
Búsquelo, por favor. Efesios 1:13. Vamos a ver lo que dice acerca del bautismo en el Espíritu, de lo que pasa en ese momento. Efesios 1:13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? La que le hizo los apóstoles, ¿verdad? La que venía sobre los samaritanos, sobre los gentiles. 14 dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En este pasaje vemos que para ser bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo, sellados con su Espíritu, tenemos que hacer dos cosas nada más. 1, oír la palabra. Y 2, creer en la palabra. Dice el versículo 13, ¿verdad? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y luego dice, y habiendo creído en él, ¿oíste la palabra? ¿Creíste en la palabra? Y eres sumergido, bautizado en el Espíritu Santo. Vamos a ver, mi hermano, un acontecimiento en los primeros años de la iglesia del Señor que nos van a dar un poco más de entendimiento del bautismo en el Espíritu. Vamos a Hechos 8, por favor, búsquelo. Hechos 8, 9, perdón. Dice así el versículo 9, dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que estaba predicando el evangelio, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y todo este pasaje, mi hermano, de repente se puede malinterpretar, porque vemos que estaban todos ahí creyendo en Simón el mago, y de repente llega Felipe, les predica el evangelio, creen y se bautizan. Pero luego los apóstoles se enteran de esto y vienen y les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es ahí? Entonces, ¿fueron bautizados en el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿O fue un bautismo en agua? ¿O es necesario que un líder, un apóstol, un pastor nos imponga manos para recibir el Espíritu Santo? Vamos a verlo. Si examinamos bien este pasaje, mi hermano, nos damos cuenta de que estos hombres habían escuchado el evangelio
por boca de Felipe. Y no solo escucharon, sino que creyeron. Lo dice la Escritura, creyeron en el Evangelio. Pero creyeron de una manera intelectual. Es decir, conocían entonces por la predicación la verdad y se bautizaron en agua. Sin embargo, no tenían aún la nueva vida. Estaban convencidos de lo que les hablaban. Veían a Simón el mago y decían: ese es el gran poder de Dios. Pero luego viene Felipe y les explica el evangelio verdadero y se les abren los ojos. Se les ilumina y dicen: esta es la verdad. Creyeron y se bautizaron. Pero no tenían aún la nueva vida. No tenían el corazón de Dios todavía. No habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Sino que, como leemos después, el mismo pasaje nos lo explica más adelante, que los apóstoles escucharon que Samaria había recibido la palabra de Dios y fueron ellos para confirmar el evangelio en ellos y así recibiesen el Espíritu Santo. Simón el mago creyó, mi hermano, que el evangelio que era la verdad, lo que le habían predicado, y vio las manifestaciones que acompañaban la predicación, milagros, prodigios. Estaba totalmente convencido de lo que le estaban hablando era la verdad, pero no hizo del evangelio su vida. No abrazó la fe. No creyó con fe para salvación. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, también se bautizó en agua. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónico, estaba sorprendido. Estaba siempre con Felipe, veía milagros, prodigio, acaba de ser bautizado. Y podemos ver que él no creyó con fe, no lo hizo parte de su vida, el evangelio, porque más abajo, cuando él quiere pagar por el Espíritu Santo para tener ese don de Dios, le dicen, ¿verdad? Tu dinero vaya contigo a la perdición. Y esto nos habla, y esto podemos decir, mi hermano, conforme a la Escritura, que ningún hijo de Dios perecerá. Esto habla de condenación. Ya no hay más condenación. Por eso podemos decir que él no creyó el evangelio con fe para salvación. Después le dicen: no tienes ni parte ni suerte en este asunto. Es decir, no perteneces a nosotros. Y después le dice todavía más: tu corazón no es recto delante de Dios. Es natural eso, quien no ha nacido de nuevo. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y mire, mi hermano, este hombre, Simón el mago, dice la Escritura que estaba siempre con Felipe. Antes de que llegaran los apóstoles, pues era el chido, por así decirlo. Imagínate, siempre ahí. Yo creo que le cargaba el portafolio, ¿verdad? Por así decirlo. ¿Qué necesitas, Felipe? Yo quiero servir aquí, yo estoy puesto para hacer y deshacer. Pero no había creído con fe para salvación. En este pasaje podemos ver aspectos muy importantes en cuanto al bautismo del agua y del Espíritu. Primeramente, mi hermano, aquí el orden de los bautismos, del bautizo, no es relevante, ni aquí ni ahora. No es relevante ni influye para la salvación. Si bien se puede bautizar en agua, a lo mejor antes, a lo mejor después, lo que añade a un hombre al cuerpo de Cristo es el bautismo en el Espíritu Santo, que es por el creer con fe en el Evangelio. El orden aquí cambió, por ejemplo, del ejemplo que pusimos la semana pasada del eunuco, que creyó en el Evangelio y dijo: ¿qué impide? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Fue salvo y después se bautizó. Aquí no, ellos se bautizaron primero en agua y después creyeron, vinieron los apóstoles y confirmaron el Evangelio en ellos. Es decir, estos hombres fueron bautizados sin antes ser salvos. Como aquel hombre, ¿verdad?, que veíamos la semana pasada, el hombre que estaba al lado de Jesús en la crucifixión. Vemos cómo él no se bautizó ni antes ni después. Él fue bautizado en el Espíritu Santo.
de una manera impresionante. En ese momento él formó parte. Le dijo Jesús, ¿verdad? De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estos, mi hermano, también en segundo aspecto, en segundo punto, estos hechos, como los que hemos leído, son hechos de los inicios de la iglesia. Así los tenemos que entender. Porque el evangelio estaba siendo confirmado en el mundo por medio de los apóstoles, a quienes Dios les encargó la tarea de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, a los apóstoles y los discípulos, a quienes Dios les dio autoridad. Y estos acontecimientos, mi hermano, tienen un propósito específico. Vemos cómo los samaritanos, que eran personas inmundas para los judíos, lejos de Dios por nacimiento, según ellos, a ellos también se les comenzó a predicar el evangelio de la salvación. Pero era necesario que los apóstoles reconocieran esto y vieran el mover de Dios fuera del pueblo judío. Era necesario. Porque vemos a Pedro, cuando Dios le da la revelación, cómo va a dar informe a la iglesia, y le dicen: oye, ¿cómo fuiste a predicar allá con ellos? Es que Dios me mostró la revelación de Dios, el inicio de la iglesia. A ver, no, es que estábamos mal, es para todos, no es para los judíos, el inicio. Porque como vimos, era una revolución total, tanto para los apóstoles, discípulos, como para los samaritanos. Todo era nuevo. También era importante que las personas que iban creyendo en el evangelio reconocieran a los apóstoles como autoridad, porque de ellos venía la revelación del evangelio, porque ellos estuvieron con Jesús. Si no, imagínate, hubiera llegado cualquiera y decía: no, es que mira, el evangelio es así y así y así. Por eso fueron los apóstoles y confirmaron en ellos el evangelio. Entonces los samaritanos sabían a quién voltear a ver. Veían a los líderes de la iglesia. Y los apóstoles veían cómo fuera del pueblo judío se salvaban, y cómo también ellos eran sumergidos en el Espíritu Santo. Pero también las personas veían que los apóstoles eran los hombres de Dios. Eran los que habían estado con Jesús y eran los que tenían que estar bajo su doctrina. Y podemos pensar en este pasaje que a lo mejor es necesario que un líder venga y nos imponga manos para que recibamos el Espíritu, ¿verdad? Pero no es así. Yo me acuerdo que cuando creí en el evangelio, pues todo era nuevo para mí. Y pues yo trataba de hacer mis estudios y escuchaba puros predicadores. Y yo quería conocer, estaba muy contento. Y me acuerdo que en la iglesia donde estaba mi esposa, antes era mi novia pues en ese entonces, nos invitaron a un campamento de jóvenes antes de casarnos, nos regalaron. Y pues estaba bien padre, yo estaba bien emocionado, era algo nuevo para mí. Cada cosa que yo iba los domingos a la iglesia y escuchaba cosas, decía: no manches, qué impresionante está eso. No sabía nada del evangelio, empezaba a recibir y estaba muy padre. Entonces cuando fuimos ahí estábamos escuchando las enseñanzas y todo muy padre, estaba muy padre, las horas de adoración, estaba muy padre. Y yo me acuerdo que yo tenía un anhelo en mi corazón por recibir una palabra de Dios por medio de un pastor. Yo me acuerdo que estaba ahí, oraba y decía: yo quiero que me impongan manos, porque yo veía como el pastor de la congregación de mi esposa llegaba y les imponía las manos y de repente se caían. Les imponían las manos y les daba, me acuerdo que para mí era impactante porque llegaba y les hablaba cosas y empezaban a llorar y decía: pues ¿qué les digo? No manches. Y yo anhelaba eso, la verdad. Yo decía: ¿qué les dirá? Yo también quiero que me impongan manos. Y ahí estaba el predicador y así. Y yo estaba orando: Señor, que me ponga manos. Y empezó de allá. Y yo veía que se los salteaba, porque empezó uno por uno, pero como éramos muchos, se los empezó a saltar. Yo dije: pues no me va a tocar. Y yo me puse adelantito, me acuerdo muy bien. No, pues sí me tocó. A un amigo y a mí nos tocó, a los dos juntos. Y nos dio una promesa de Dios. Me acuerdo que decía: Dios va a ir contigo en tu barca y vas a pasar tribulaciones, pero Dios va a estar contigo, solamente no te bajes.
y nos dio una palabra profética. Nos dijo, es una palabra profética y no sé qué. Yo me sentí bien realizado. Me acuerdo que le dije a Laura, es que yo recibí una promesa. Y me acuerdo que en la Biblia que yo tenía, la acababa de comprar, yo escribí todo lo que me dijo él. No, que en la barca y que no sé qué. Estaba bien contento. Pues qué chasco me llevé, mi hermano, después de un tiempo. Porque como yo no leía mucho la escritura, pues esa promesa que me dijo, ya me la había dado Dios desde hace mucho tiempo. Ahí estaba escrita. Es para todos, no nomás para mí. Y fui creciendo, fui entendiendo. Y pues no es necesario, mi hermano, que nos impongan manos, no. Digo, es bíblico para ciertos aspectos. Pero no para recibir el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y yo decía, no, algo va a pasar, y no pasó nada. Y todo lo que nos decían, pues ahí estaba en la escritura. No era una promesa para mí, era una promesa para la iglesia de Cristo. Y son cosas que yo no menosprecio, pues no lo hago como menospreciando esas cosas, porque pues eso me hizo conocer a Dios verdaderamente. Son experiencias que yo he tenido, ¿verdad? Hay pasajes de la escritura, mi hermano, que nos muestran que cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes, esto es bien importante, cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes, fueron bautizados y comenzaron también a hablar en lenguas. Por ejemplo, el día del Pentecostés, Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ya lo leímos, lo vamos a volver a leer, dice, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Otro pasaje, Hechos 19:1, no lo busque. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Eran discípulos de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos en ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y aquí vemos, y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y otro más, Hechos 10:44 dice así, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablasen en lenguas y que magnificaban a Dios. Hablaban en lenguas. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y hay más pasajes, hay algunos más pasajes donde habla sobre el bautismo del Espíritu Santo y también el hablar en lenguas. Y la intención de hablar de estos pasajes, mi hermano, y del don de lenguas, es que comprendamos bien que esto de hablar en lenguas y el bautismo del Espíritu Santo son cosas totalmente diferentes. Porque si leemos por encima estos pasajes, podemos caer en el error. Porque hemos visto que cada cosa que Dios nos habla, tiene una intención específica. Y es importante saber cuál es el mensaje de Dios que Dios nos quiere transmitir en dichos pasajes. Y para poder entender esto, debemos entender muy bien que una cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Otra cosa son los dones del Espíritu Santo. Y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Esto lo tenemos que entender muy bien, mi hermano. Somos sumergidos en el Espíritu Santo. Todos los cristianos, sin excepción.
eres parte de la iglesia, fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Pero otra cosa son los dones. Y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Y en esto, mi hermano, hay una enseñanza vasta, muy rica y muy amplia, que nos serviría para identificar cada aspecto de nuestra vida y no confundirnos, confundir a otros y también dejar que nos confundan. Cada aspecto, cada uno de estos tres aspectos diferentes en la vida del creyente, de las cuales, mi hermano, todos participamos del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu. Todos participamos de los dones del Espíritu Santo y todos participamos de la llenura del Espíritu Santo. Uno, el bautismo del Espíritu Santo, todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Los dones del Espíritu. Los dones son regalos, mi hermano, habilidades que Dios reparte soberanamente en su iglesia. Algunos tienen dones de predicar, algunos dones para enseñar, algunos tocan bien los instrumentos, algunos para componer alabanzas a Dios, algunos para sanar, algunos disciernen espíritus. Y la lista es inmensa. Hay muchos pasajes que hablan específicamente de los dones del Espíritu. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, todo creyente que ha creído en el Evangelio, sumergido en la gracia, en la misericordia, en el poder de Dios. Dones del Espíritu Santo, Dios los da en su soberanía. Nadie elige qué le tocó. Habilidades, nadie elige qué le tocó. Hace tiempo yo les compartí, a mí me gusta eso de la carpintería, pero soy muy malo. Si yo hubiera podido elegir qué hacer, pues dije, hubiera sido carpintero, pero yo no elegí, soy muy malo para eso. Y ahora, Dios venía hablándome a mi vida a tiempo atrás de que tenía que aprender a tocar guitarra y le echo ganas, pero no me sale muy bien. Y mi esposa me pidió un ukulele y ya le salen mejor las cosas que yo. Son habilidades, yo no escogí nada, así como mi esposa no escogió nada, así como tú no escogiste tus habilidades, tus dones. Dios los derrama soberanamente. Pero lo que sí, mi hermano, es que todos tenemos habilidades, todos tenemos regalos del Espíritu Santo. Por ejemplo, la iglesia de Corinto fue una iglesia que abundaba en dones, en regalos, en habilidades. Y uno de ellos, el más representativo, fue el hablar en lenguas. Pero ¿por qué ellos, mi hermano, y no otras iglesias? ¿Por qué no la iglesia de Éfeso? ¿Por qué no los tesalonicenses, que era una iglesia ejemplar? ¿Por qué ellos? ¿Porque se portaban mejor que otros? Pues no, si leemos Corintios nos vamos a dar cuenta que no era por ahí. Se portaban realmente muy mal. O porque se lo pidieron a Dios. Señor, nosotros queremos, la iglesia de Corinto queremos el don de lenguas. No, por la soberanía de Dios. Primera de Corintios 14:22 dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y luego nos vamos para atrás al 12:4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, de regalos, de habilidades, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, de trabajos, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y vamos a ver Primera de Pedro 4. Búsquelo, mi hermano, por favor. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, 10. Dice así: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, Dios derrama dones por su gracia, te da la habilidad porque es la multiforme gracia de Dios. Sigue, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da.
para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Si escudriñamos bien la Escritura, mi hermano, aunque vemos que muchos de la iglesia del primer siglo hablaban en lenguas como manifestación del bautismo en el Espíritu Santo, no todos hablaron en lenguas. Estos pasajes que les di son manifestaciones que imponían las manos y hablaban en lenguas, pero hay otros que no hablaron en lenguas, como el eunuco. Él no habló en lenguas. No sé si más adelante, pero la Escritura no nos revela eso. Y otros más. Una mala interpretación bíblica iguala este don, este regalo de Dios con el bautismo del Espíritu Santo. Y lo único que produce este tipo de pensamientos es un desenfoque en las cosas verdaderamente importantes. El bautismo en el Espíritu Santo, somos ya parte de miembros de la iglesia de Dios y empezamos el caminar en el Evangelio, empezamos a echarle ganas y de repente viene alguien y nos dice: oye, ¿ya hablas en lenguas? No, es que no. Entonces, ¿no fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Y ya, entonces no soy salvo. Y ya te fuiste bien lejos. Este tipo de cosas, mi hermano, lo único que hacen es desenfocar. Y es el objetivo del enemigo, hacernos perder el enfoque. Ya andas tú bien emocionado porque ya soy cristiano y ahora sí. Oye, pero ¿no hablas en lenguas? Y yo me acuerdo cuando me convertí a Cristo, yo me agüitaba porque no hablaba en lenguas. Y yo me acuerdo que en la iglesia donde estaba, había un predicador que siempre terminaba, hablaba en lenguas, poquito. Y yo me aprendí una frasecita, por decir frase, porque no sé lo que dice, ¿verdad? Y me acuerdo que yo iba a mi cuarto y empezaba a repetirla, para que se me soltara la lengua, me dijeron. Nunca se me soltó nada. Alguna vez, ya después de muchos años, orando, hablé en lenguas, pero fue solo una vez y ya, y no más. Pero bueno, cuando no somos entendidos, te desenfocas y luego andas bien agüitado porque no eres salvo, porque no hablas en lenguas. Y el tercer aspecto, la llenura del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice, búsquelo mi hermano, búsquelo. Efesios 5:18. Son tres aspectos, mi hermano: el bautismo en el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y cada aspecto podemos hacer muchas enseñanzas, porque la enseñanza es muy vasta. Pero lo importante aquí es discernir, poner cada cosa en su lugar. Efesios 5:18 dice: no os embraguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y aquí nos hablan no se embriaguez con vino, ¿verdad? O un borracho. Que un borracho pues tiene que estar lleno de alcohol y anda gobernado por el alcohol, y una vez que se le pasa el efecto, pues tiene que echarle para seguir borracho. Y se pone este ejemplo porque así nosotros, como en la llenura del Espíritu Santo, tenemos que ser llenados constantemente para poder ser gobernados por el Espíritu Santo. No es una vez y ya, es una práctica. Y la llenura del Espíritu Santo es totalmente responsabilidad del cristiano. Entonces eso hay que grabárnoslo bien. La llenura del Espíritu Santo es mi responsabilidad. Hechos 6:3 dice: por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquí el ser lleno del Espíritu Santo, Dios no lo hace. Él no nos llena del Espíritu Santo, sino nosotros lo tenemos que buscar. Si no, todos hubieran sido llenos del Espíritu Santo, ¿no? Sino busquen
7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hechos 11:23. Un testimonio de Bernabé al ver la obra de Dios en Antioquía. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Un testimonio de Bernabé, lleno de Espíritu Santo. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo es responsabilidad de nosotros. Pero así como hay llenura del Espíritu Santo, también en Efesios 4:30 nos habla de contristar al Espíritu Santo de Dios. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí no habla de que el Espíritu Santo se va de ti, porque como ya vimos, en el bautismo, en el Espíritu Santo, somos unidos a Cristo y ya no nos podemos desunir, estamos en Él. Tenemos su corazón, tenemos su mente, tenemos su espíritu, somos morada de Él. Pero dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y por último, mi hermano, en este estudio que es muy vasto y es muy rico, quiero hablarles del versículo base que tenemos. El versículo base que tenemos de Mateo 3:11, que dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y me quiero enfocar en esta última frase. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiero hacer énfasis en esta frase, mi hermano, para explicar a qué se refiere con el Espíritu Santo y fuego. Estas dos palabras vienen a ser un mismo evento y muchos los separan, argumentando que sí, te bautizan en el Espíritu Santo y el fuego son las pruebas que uno pasa como cristiano. Algunos otros dicen que es el infierno. Ponen como ejemplo Juan 3:17, ¿verdad? Juan 3:17, que dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es un argumento que ponen. Bautizados en el bautismo en el Espíritu Santo para salvación, pero en fuego para condenación, por cuanto no han creído. Pero realmente, si este argumento tendríamos que forzar mucho los pasajes para aplicarlo a esto. La correcta interpretación, mi hermano, la que va acorde con toda la Escritura, es que Espíritu Santo y fuego es un mismo evento. ¿Por qué, mi hermano? Porque no podemos añadirle a la fe para salvación algo, porque si no ya no es gracia. Si decimos que el Espíritu Santo y el fuego, que son los que dicen que son las pruebas, entonces estás añadiendo a la salvación por gracia una obra, pruebas. No podemos, porque dicen, ¿verdad? Es que somos bautizados en fuego en las pruebas que nos purifican en nuestro caminar cristiano. Y no es así, mi hermano, porque será añadirle a la salvación por gracia una limpieza constante que Dios hace en el creyente. No podemos limpiarnos de algo que Cristo ya limpió en nosotros. Como dijo Jesús, ¿verdad? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que los he hablado en Juan 15:3. Las pruebas son parte de la vida del cristiano, pero no tienen nada que ver con el bautismo en el Espíritu. Podemos entender, mi hermano, a la luz de las Escrituras, que el bautismo en Espíritu Santo y fuego son una misma cosa. Y lo mismo pasa, mi hermano, con el argumento que algunos dicen que debemos de bautizarnos en el nombre de Jesús, o en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o que en los tres, o que en uno, o que en dos. Solo son argumentos.
que carecen de sentido, mi hermano, y desvían la mirada del propósito central del Evangelio, de salvación por gracia. Y en estos tiempos, mi hermano, en estos tiempos vemos que el humanismo, las prácticas piadosas, inclusive desvían a los hombres de la salvación por gracia. Y no solamente quieren añadir, sino que lo desvirtúan el Evangelio al decir que son hijos de Dios, bautizados por el Espíritu Santo y viviendo como antes vivían en sus pecados. Y cualquiera de estos dos extremos no es salvación por gracia. Entonces tenemos que entender muy bien todas las doctrinas de la Biblia, mi hermano, para no desenfocarnos, para poder discernir, ¿verdad? Memo decía en una enseñanza de los domingos, de los tiempos, que a veces ya no sabemos si estamos pasando por prueba o si estamos siendo tentados, o si estamos en tribulación, porque no discernimos, porque no leemos, porque no estudiamos. Y lo mismo pasa, ¿verdad? Con estos aspectos del Espíritu Santo. No sabemos si somos bautizados, si ya fuimos bautizados en el Espíritu Santo, porque no conocemos. No sabemos qué dones tenemos, porque no conocemos. Y de repente dicen, no, es que yo quiero hablar en lenguas, es que yo quiero predicar, es que yo quiero hacer esto, es que yo me quiero ir a la sierra para predicar y yo quiero morir por Cristo. Y no sabes cómo se ubica cada cosa. Y también la llenura del Espíritu Santo. De repente, Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Él ya te dio todas las cosas, dice Pedro. Todas las cosas han sido entregadas por medio de Jesús. Por tanto, añadan a su fe virtud. Por tanto, añadan a su fe conocimiento. Por tanto, añadan. ¿Quién añade? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Entonces tenemos que ubicar cada cosa para poder crecer sanamente, mi hermano. Entonces, hermano, por último comentarles que al ser bautizados, hacer énfasis a ser bautizados por el Espíritu Santo, somos unidos a la iglesia del Señor, en un mismo cuerpo, como leímos, bajo un mismo espíritu, en el nombre de Jesús. Por tanto, mi hermano, nosotros aquí, pues, todos somos hermanos. Pero hay otros que creyeron en Jesús y también son nuestros hermanos. Y es necesario, mi hermano, que nos comportemos como tal, como hermanos. Porque de repente vemos que la iglesia, que Dios la compró con precio de sangre, se andan tirándose unos con los otros, desenfocando. No, es que se tiene que hacer esto. No, pero es que mejor así. Es que nosotros somos mejores porque nuestra doctrina esta. No, somos bautizados en un mismo espíritu, en un solo nombre, porque fue uno quien murió y resucitó, Jesucristo. Entonces, no podemos concebir, mi hermano, que como miembros del cuerpo estemos peleándonos entre nosotros. No se puede, hermano. Tenemos que crecer, tenemos que añadir, tenemos que llenarnos del Espíritu. ¿De acuerdo, mi hermano? Pues hasta aquí el estudio del bautismo. Espero que haya aprendido, mi hermano. Pero más que un conocimiento intelectual, como vimos el Simón el Mago, ¿verdad? Que sí creyó bien a todo dar. Estaba bien convencido de todo lo que le hablaban, pero no estaba convertido. Y de eso muchas veces están llenas las iglesias. Gente que está bien convencida. Yo tengo familiares que están bien convencidos que el Evangelio, pero no se han convertido. Entonces, que nos aproveche, mi hermano, para edificación, para madurez, para crecimiento. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos de pie, mi hermano. Padre mío, en el nombre de Jesús, te doy gracias por mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por la promesa que hemos visto cumplida en nosotros de tu Espíritu, Señor. Que en ti somos unos, Señor. Que somos unidos a ti. Un mismo corazón, un mismo pensamiento. Una misma meta que eres tú, Señor. Un mismo trabajo. El reino de los cielos es nuestro trabajo, Señor.
Ayúdanos, Señor, a no distraernos con cosas vanas, secundarias. Ayúdanos, Padre, para estar enfocados en tus sanas palabras. Ayúdanos a no ocuparnos en dividir, sino a unir, Señor, para que el mundo crea en el Evangelio. No podemos ir por el mundo hablando de tu amor si entre tu iglesia no nos amamos. No podemos ir a predicar un evangelio que nos une a ti cuando entre nosotros estamos desunidos, Señor. Padre mío, yo te pido por tu iglesia, para que seamos uno contigo, uno entre nosotros, y ayúdanos a estar bien enfocados. Padre, gracias por la enseñanza del día de hoy. Gracias porque tú pones la enseñanza adecuada para nuestro corazón y actúas en tu multiforme gracia. Muchas gracias, Señor. Yo te pido que nos sigas hablando a cada uno de nosotros, nos sigas incomodando y no nos dejes como antes estábamos, Señor. Porque cuando somos sumergidos en ti, nuestra vida cambia, nuestro corazón cambia, todo cambia, Señor. No podemos regresar a las prácticas carnales del pecado, Señor. Señor, te doy gracias por mis hermanos, y yo te pido que los bendigas, que nos bendigas y que nos guardes en ti. Y queremos decirte, Señor, que estamos contentos de ser tus hijos, estamos agradecidos por ser tus hijos, que somos plenos en ti, Señor, que tú eres la felicidad de nuestro corazón. Gracias, Señor, ayúdanos a conducirnos con temor a tu nombre donde quiera que vayamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.